que es el tema de los microcuentos. Recuerden que durante estas semanas vimos cuentos largos o medianos al menos, de una hoja, de dos, tres hojas. ¿Sí? El caso del triple salto eran 3 hojas, por ejemplo. El caso de como ecuatoriana eran 2 hojas. ¿Sí? Entonces todo el tiempo vimos estos cuentos donde habían varios personajes. Recordemos, por ejemplo, el triple salto, que había muchos personajes, ¿no? El personaje principal, ¿sí? Que es, me parece que se llamaba Payayo, ¿sí? El que cuenta la historia, pero también, ¿no es cierto? Estaban, Tania. estaba Tania, ¿verdad? Estaban los otros payasos que iban a asesinar a Tania, ¿sí? Y en el caso de como ecuatoriana, asimismo había una serie de personajes, una serie de ambientes cambiados, ¿sí? Estaba el ambiente del departamento o la casa donde vivía Brigitte, ¿sí? Estaba el viaje que hace Brigitte hacia donde fue el accidente para velarle a Carlos, ¿sí? Entonces, como vimos en los cuentos, había cambios de ambiente, de personajes, había narradores, ¿sí? Guiones, muchas cosas. Pero, ¿qué sucede o qué son, chicos, los microcuentos? ¿Sí? Primero cuéntenme, ¿qué se les viene a la mente cuando oyen la palabra microcuentos? Un un cuento pequeño, poco. Perfecto, exactamente, un cuento pequeño, ¿no es cierto? Micro, pequeño o poco, sí, perfecto. Los microcuentos, sí, son precisamente una, digamos que una subdivisión de los cuentos, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata entonces. Los microcuentos, chicos, normalmente son relatos o narraciones breves o pequeñas, ¿sí? Se escribe en muy pocas palabras o en muy pocas líneas. Normalmente recuerden que un cuento que leímos tenía una, dos, 3 hojas. Los microcuentos normalmente tienen una, dos o tres líneas, nada más. Y en algunos casos solamente una línea, ¿sí? Son narraciones muy, muy cortas y por supuesto, al ser muy, muy cortas, carecen de detalles, ¿sí? Solamente nos dan, eh, únicamente nos dan un personaje, un ambiente y una situación, punto. No nos dan ningún detalle extra, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando no tenemos detalles dentro de un cuento, chicos? Y en este caso, dentro de un microcuento. Cuando no tenemos detalles, ¿sí? El lector debe recurrir siempre a su imaginación para llenar esos huecos de la historia. ¿Sí? Por ejemplo, si nos dicen, pensemos en la mariposa estaba flotando o la mariposa estaba volando, nosotros como lectores deberemos recurrir a nuestra imaginación y pensar, estaba volando en el día, en la tarde, con lluvia, con sol, en el campo, en la ciudad, era grande, era pequeña, ¿de qué color es la mariposa? ¿Sí? Entonces siempre tendremos que ir llenando esos vacíos y precisamente de eso se nutre el microcuento, ¿sí? De que cada lector interpreta de forma distinta la misma historia, ¿sí? Por supuesto, el escritor siempre recurre mucho a ironía, creatividad e ingenio para contarnos una historia, ¿no es cierto? Que en 2 líneas o en una línea se cuente una historia, pero que aún así tenga esos huecos que el lector pueda ir llenando de forma individual. Puede que si yo les digo, por ejemplo, el microcuento, la mariposa se fue volando, ¿sí? Puede que el joven Milton diga, ah, es una mariposa tomate, de esas mariposas tomates grandes. Mientras que la señorita María me diga, no, 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 es una mariposa celeste, ¿sí? Entonces, los huecos se van llenando de forma individual según la imaginación de cada lector. ¿Claros hasta aquí, chicos? Sí, profe. Perfecto. Sí, licenciada. Vamos a ver las características principales del microcuento, ¿sí? Uno pensaría que al ser un cuento pequeño, ¿sí? Que ser un cuento pequeñito, ¿sí? Es más fácil, es más sencillo hacer el microcuento, es más fácil leer el microcuento, pero no, porque precisamente al ser un cuento que se carga mucho de creatividad y que necesita de mucha imaginación, se vuelve mucho más difícil, ¿sí? Que un cuento largo, ¿sí? O que un cuento en todo caso, ¿sí?
Entre las características tenemos, o vamos a revisar 3. Primero, sí, que presenta pocos personajes. Normalmente un microcuento presenta poquísimos personajes, sí, y en la gran mayoría de casos presenta únicamente un personaje, ¿sí? Como en el caso de La mariposa está volando. El único personaje ahí, ¿cuál sería? La mariposa. Perfecto, la mariposa. Sí, muy bien. La segunda característica, chicos, es que siempre presenta un solo ambiente. Como carece de detalles y carece de palabras, digamos, ¿sí? De líneas, ¿sí? No se puede dar el lujo el escritor de poner muchos ambientes o cambiar constantemente de ambiente. Estaba en la casa, en el carro, se fue de viaje, estaba en el avión, en el tren, en la bici, estaba caminando en la ciudad, en un parque. No puede cambiar tanto de ambientes, ¿sí? Entonces, normalmente presenta solamente uno, ¿sí? Y finalmente, siempre, o en la mayoría de casos, chicos, cuando un microcuento tiene más de una línea, ¿sí? Una línea o dos líneas, presenta un giro inesperado. Cuando tiene una línea o menos, normalmente no presenta un giro inesperado, solo presenta una narración lineal, ¿sí? ¿Claros con las características, chicos? Sí, licenciado. Sí, perfecto. Sí. Listo, chicos. Como vieron, el tema del microcuento es muy sencillo.